¿Qué tal mis amigos? Hoy vamos a hablar de los errores más comunes en las declaraciones de renta. Ojo, vamos a hablar solamente de las declaraciones de renta de las personas naturales. Sean bienvenidos a este video. Primer punto, descuidar el patrimonio y no entender la importancia de la primera declaración de renta. Me he encontrado mucho con esto en muchas declaraciones de renta que he visto, y es que el patrimonio es una de las partes más importantes, por no decir la más importante, de una declaración de renta, ya que muchas personas tienen la creencia de que reportar un patrimonio bajito o reportar el patrimonio más pequeño que se pueda es una buena forma de evitar pagar impuestos, pero esto es falso y además es un error gravísimo a todas luces. Déjenme le explico en este ejemplo. Por ejemplo, su primera declaración de renta usted la presentó en el año 2019 y reportó un patrimonio de 10 millones de pesos. Pero resulta que ese patrimonio del año 2019 no era real. Usted simplemente puso cualquier valor por diligenciar ese formulario. Y usted tenía una platica guardada debajo del colchón y encontró una casita a muy buen precio y con esa plata que tenía ahorrada la compró. Entonces, para el año 2020, usted debe incluir esa casa dentro de su patrimonio, ya que las notarías le reportan a la DIAN todas las compras que usted hace de inmuebles. Entonces, para el año 2020, usted reporta un patrimonio de 130 millones de pesos. Y usted en su declaración de renta del año 2020 puso que se ganó 45 millones de pesos, que fue lo que realmente usted se ganó por sus salarios. Pero ahí hay un problema, ahí nos queda un hueco, que su patrimonio no creció en 45 millones de pesos, creció en 120. Y ese es un gran problema, porque entonces ya se genera lo que se llama renta por comparación patrimonial. ¿Qué quiere decir eso? Que si comparamos el patrimonio del año 2019, que fue el de 10 millones, y el del año 2020, que fue de 130, quiere decir que su patrimonio creció en 120, no en 45. Entonces, usted en 2020 para la DIAN no se ganó 45 millones, sino 120, y le tocará pagar impuesto por esos 120 millones de pesos. ¿Si ven ahora la gravedad de poner ese patrimonio por un valor más bajo de lo que realmente es? Además, tengamos en cuenta que la primera declaración de renta que presenta una persona es la base de las siguientes declaraciones que la persona presente. Entonces es muy importante prestarle atención a esa primera declaración, pues como lo dije, de ahí es que se construye el patrimonio de una persona ante la DIAN. Entonces eso es algo que no se debe descuidar. Además, tenga en cuenta otra cosa, que si usted va a incluir deudas dentro de su declaración de renta, debe hacerlo con estas deudas soportadas, bien sea en una letra notariada, bien sea en un contrato o en una factura de venta. Eso sí, esa deuda tiene que estar bien justificada dentro de un documento legal, tal cual lo dice la norma. Segundo punto, no incluir la totalidad de los ingresos que usted tiene. Muchas personas simplemente bajan el reporte de la DIAN y revisan qué ha reportado esa persona o esa empresa en información exógena y con base en eso preparan su declaración de renta. Error completamente grave. ¿Por qué? Porque muchas veces las personas o las empresas reportan tarde su información exógena. Entonces, de pronto usted sacó su reporte el día de hoy y el día de mañana la persona o la empresa ya subieron su información exógena, pagaron su sanción, pero bueno, la subieron tarde. Y usted no alcanzó a tener en cuenta esos ingresos. Entonces, ¿qué pasa? Usted ya va a tener un hueco en su declaración de renta. Y no solo eso, sino que tal vez la persona o la empresa no reporten información exógena y a usted no le aparezca eso en el reporte. Pero a la persona o a la empresa la van a revisar y después van a ver que esa persona tiene cuentas de cobro suyas, tiene facturas suyas que usted no incluyó en su declaración de renta. Entonces eso va a hacer que usted tenga ese hueco allí y posiblemente en alguna fiscalización o en alguna investigación que le haga la DIAN le pongan a corregir esa declaración de renta por esos ingresos que no tuvo en cuenta. Un caso muy común de estos es con las loterías, rifas y apuestas. La gente se olvida de que eso también hace parte de sus ingresos y aunque practiquen retención en la fuente sobre eso, estos ingresos también se deben incluir en la declaración. Importante poner absolutamente todos los ingresos que usted tenga dentro de su declaración. Si usted le pasó una cuenta de cobro a una empresa, si usted le pasó una cuenta de cobro a una persona, cúrese en salud e incluya todos esos ingresos dentro de su declaración y créame, se va a evitar un gran dolor de cabeza. Un tercer punto y muy importante es el deducirse cosas de los impuestos que no se pueden o tomarse malos beneficios tributarios. ¿Qué quiero decir con esto? Que para usted poderse tomar una deducción, esta deducción tiene que estar relacionada con el ingreso al que se lo estamos restando. Voy a ponerle un ejemplo. Si usted tiene una tienda de zapatos, pues no se va a poder restar
una compra de celulares o una compra de llantas, porque es que esa no es su actividad es vender zapatos. Entonces usted únicamente va a poder tomarse como deducciones los gastos que usted haga y que estén directamente relacionados con esa actividad. Y no solo eso, sino que además de usted revisar que ese gasto esté asociado a su actividad, debe revisar en el estatuto tributario qué condiciones tienen esas deducciones para poder ser tomadas. Un ejemplo de esto es que usted, por realizar un pago por más de 100 VTs en efectivo, automáticamente pierde esa deducción. Tenga eso en cuenta en el momento de poner las deducciones en su declaración de renta. Ahora, también hay otra clase de beneficios tributarios, como por ejemplo los intereses a vivienda, como por ejemplo el gravamen a los movimientos financieros, que no se toma todo, sino solamente un 50%, como también la renta exenta que tienen las personas por rentas de trabajo del 25%, que ojo, tienen que revisar también que esa renta exenta esté bien, porque esta tiene que ser tomada después de haber restado las cesantías, los intereses a las cesantías y otras rentas exentas y deducciones. Entonces eso es muy importante revisarlo, ya que por eso le pueden desconocer a usted esa renta exenta o esas deducciones y poner a que corrija su declaración de renta y a que después pague la diferencia entre lo que tuvo que haber pagado y lo que dejó de pagar. Entonces, importantísimo. Vamos con un punto completamente espinoso y que muy pocas personas conocen y que he visto en declaraciones de renta donde es horrible la consecuencia que tiene este error, y es comprar inmuebles en efectivo. Es lo peor que usted puede hacer. ¿Qué es lo que pasa? Que la norma explícitamente dice que si usted compra una propiedad inmueble con efectivo, usted no se puede descontar eso cuando usted venda ese inmueble. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento en el que usted vaya a vender esa casa que compró en efectivo, tiene que asumir absolutamente todo el valor por el que usted vendió esa casa como una ganancia ocasional, sin lugar a descuento alguno. ¿Sí ve lo grave que es eso? Es importantísimo hacer estos pagos mediante un canal financiero para poder que ese valor de la casa usted se lo pueda descontar el día que usted la venda. Siguiendo esa misma línea de este error, tenemos el vender esos activos por un valor menor a su valor real. ¿Qué pasa? Que ahora la DIAN está detectando esa clase de inconsistencias, que usted vende una casa, un carro por un valor menor a su valor real. Claro, en algún momento en el que usted lo vayan a fiscalizar o a revisar, le van a decir: señor, por favor, corrija su declaración y ponga el valor real. Entonces, en ese momento usted va a tener que pagar la sanción por corregir y pagar el impuesto de más que dejó de pagar. Obviamente, más intereses de mora. Entonces, evítese esos dolores de cabeza y ponga bien los valores y haga los traspasos de los inmuebles o vehículos o cualquier tipo de bien que usted vaya a vender por su valor real. Además, recuerde poner este valor en la casilla correspondiente de la declaración de renta. Por ejemplo, usted vende una casa que tuvo por menos de 2 años. Esa casa usted no la va a poder llevar a ganancias ocasionales, sino a renta líquida. Ahora, si usted tuvo esa casa por más de 2 años, va a tener que llevarla a el renglón de ganancias ocasionales. Eso lo dice explícitamente la norma. Entonces, tenga eso en cuenta también en su declaración de renta. Y ojo que este punto es muy importante, ya que le puede costar una muy buena plática. Entonces, cuidado. Otro error que me he encontrado mucho es que las personas se confían de que la DIAN los invite a declarar para hacerlo. Pero tengamos en cuenta que esto no es 100% fiable. Claro, si la DIAN a usted lo invita a declarar y está en la obligación de hacerlo, hágalo. Pero si usted sabe que está en la obligación de hacerlo, pero la DIAN no lo requirió, yo personalmente le recomendaría que lo hiciera. Ya que, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces, como ya lo decía en un punto anterior, las personas suben tarde su información exógena, bien sea porque se le olvidó o por el motivo que sea, lo sube tarde. Entonces, ¿qué tal que lo suban después de que se haya vencido su plazo para declarar y ahora sí el monto para usted declarar sí le alcanzó? Ahora sí está usted obligado. Entonces, le va a tocar a usted pagar la sanción por presentar tarde esa declaración de renta, y además de eso, seguramente la sanción que le va a tocar pagar sea mayor al impuesto, ya que muchas veces las personas solamente están obligadas a declarar, no a pagar. Mi sugerencia es, esté muy pendiente de eso. Si sus ingresos superan los topes para declarar, hágalo, cumpla con la obligación formal por lo menos de presentar la declaración de renta. Y otra cosa muy importante, no preste su cuenta bancaria para recibir dinero de otras personas. Esto le puede traer muchísimos problemas. El primero de estos es que lo va a obligar a declarar sin usted estar obligado. El segundo es que a usted le va a tocar justificar esos dineros, para qué son, para qué los usó, provenientes de qué son. Entonces, por favor, evítese ese tipo de problemas
y no preste su cuenta bancaria a otras personas, ya que, como le digo, eso le puede traer muchos problemas. Y otro tip o sugerencia que le doy para que se evite problemas es que prepare un informe de su declaración de renta. Absolutamente todas las casillas que tenga la declaración, póngalas en un informe para que después usted se acuerde qué es lo que hay dentro de esa declaración, ya que muchas personas pasan una hoja con una declaración de renta en la que no saben qué es lo que hay ahí dentro. Entonces después de un año para otro necesitan revisar o saber qué fue lo que pusieron en la declaración de renta del año anterior y ya no se acuerdan, y es obvio, porque la verdad es que eso tiene mucha información, por lo cual yo le recomiendo todo lo que tenga en la declaración de renta, hágale un informe y desglóselo en un documento aparte. Lleve un control de eso y créame que le va a servir muchísimo. Asegúrese también de tener certificados, facturas o cualquier otro documento que le pueda ayudar a darle más validez a su declaración de renta. Esto es importantísimo en el momento en el que usted deba mostrar su declaración de renta y mostrar de dónde salieron los valores. Esto le da más peso y más validez a lo que usted diligenció en esa declaración de renta, ya que recordemos, una declaración de renta presume de fe y de que la persona está poniendo allí valores completamente reales, está haciendo una declaración de verdad sobre este documento, y los artículos con los cuales hice esta investigación los dejo en la descripción del video con su respectivo punto por si usted desea consultarlos más a detalle. Espero que este video le haya servido, que estos tips o sugerencias le sean de ayuda para tener más seguridad en la presentación de sus impuestos, y claro que sí, si tiene alguna duda o pregunta, hágala, comparta con nosotros si sabe de algún tip o error frecuente en las declaraciones de renta que me haya hecho falta incluir en este video. Gracias por ver, éxitos con esas declaraciones de renta, un saludo y adiós. Si le ha gustado este video, regáleme un like, suscríbase para seguir trayendo contenido y apoyar mi canal. Recuerda activar la campanita de alertas para que reciban una notificación cuando subo video. Eso es todo, mis amigos, un abrazo y adiós.